Bueno, en el video anterior veíamos la introducción a las bases de datos. Estamos usando la base InfluxDB, una base de datos buena para estas aplicaciones de alta velocidad de escritura de datos. Eh, Aquí vamos a iniciar desde un punto donde ya tenemos datos. Hemos descargado la librería de InfluxDB. Están configurados los nodos como en el video anterior, en el cual ya se le puso el token de la base de datos, ya se le marcó la dirección del servidor, la organización y los buckets, que son los espacios de almacenamiento donde van a quedar los datos. Adicionalmente, se insertaron o inyectaron datos con una medición tipo C de grados centígrados para simular la temperatura y una medición tipo H para simular la humedad, ambas en el mismo bucket. De esta manera, cuando nosotros venimos a la base de datos, tenemos los valores que insertamos para hacer las pruebas. Nosotros en la parte inferior podemos ver el filtro y observamos que ya nos aparecen las variables aquí en la parte de abajo, y aquí con el señalador podemos ver que aparece la variable de grados centígrados, la variable C y la variable H. Eh, el propio programa nos permite realizar el filtrado, ¿sí? Obtener los valores que queremos. Entonces, nosotros podemos decirle que nos muestre todos los valores y seleccionar que nos muestre aquí lo correspondiente a la medida con variable C. Cuando nosotros le damos Submit, podemos observar aquí en la parte derecha, que pues salen todos los valores filtrados por la letra C. Aquí puede haber unos 20 valores. Si nosotros seleccionamos la variable h y le damos submit, podemos ver que tenemos los valores correspondientes a h, en el cual esta variable está simulando humedad. Son valores random de 0 a 100 que se están filtrando desde el nodo para poder trabajar con los datos. Observen algo. Aquí el programa da la opción de hacer script, editar el script. El script está escrito en lenguaje FluxQL. ¿Sí? Es un lenguaje SQL que va a permitir que hagamos consultas sobre todos los datos guardados. El lenguaje tiene una sintaxis particular, pero es sencilla y podemos imaginarlo como una hoja de Excel. En este caso, dice, vamos a simplificar un poco esta consulta. Vamos a quitar el periodo y el nombre. Y vamos a observar aquí. Vamos a decirle en el range start o en el rango de tiempo, range start, vamos a decirle que yo quiero lo correspondiente a la última hora. Entonces le digo inicie desde una hora atrás. En la segunda instrucción, lo voy a agrandar un poquito para que se vea en pantalla. En la segunda instrucción eh, empezamos a aplicar los filtros. Imaginémoslo como una hoja de Excel a la que estamos filtrando. Y le digo que voy a filtrar por la medida que es igual a H, ¿sí? Que en el campo o en la columna measure está la letra H. Y que en el campo field tenemos el valor value, ¿ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos ese editor, pues básicamente lo que está revisando es esto, que eh, en el campo measure esté la letra H y en el campo field esté el valor value. Permítame que aquí, por lo grande no deja ver, aquí, mira. Aquí está filtrando. En el campo field, estas tienen valor value y estas tienen la letra H. Por lo tanto, todas las que tengan la letra H van a aparecer en pantalla. Y cuando yo le dé submit, van a salir todos los valores asociados. Si yo le digo acá en el filtro que no, que necesito todas las que están marcados como centígrados y le doy submit, entonces salen todas las de centígrados. O empiezo a jugar con los filtros o con el lenguaje FluxQL.
Cuando nosotros revisamos estas opciones, aquí en la parte inferior nos dice que vayamos a la hoja de consulta si queremos saber más sobre el lenguaje. En la página de Docs Influx Data salen todas las opciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, eh, límite, largo, último, mantener, cada una la explica. Por ejemplo, vamos a ver este valor límite y dice que retorna las primeras n filas, ¿sí? Después de un offset específico. ¿Ya? Entonces, esta retorna un número específico de filas. Em, si yo quiero, por ejemplo, aplicar ese valor, entonces leo un poco la documentación y me dice que la sintaxis es limit como una función. Realmente son funciones porque él es un lenguaje de programación. Entonces voy a poner después de eso otro nuevo, la función que acabamos de mirar. Entonces le vamos a dar limit en minúscula, limit y decía el valor n. Entonces limit n los primeros 5 valores y aplico ese filtro. Entonces observen aquí en la tabla ya solo me aparecieron 5 valores, ¿ya? Porque le dije los primeros 5. Si quiero los últimos, puedo ir a averiguar qué función me permite obtener los últimos, ¿sí? Estoy averiguando y la función tile aquí me permite obtener los valores finales, ¿sí? Los valores finales. Entonces voy a cambiar límite por tile y filtramos y obtenemos los últimos 5 valores. Entonces este lenguaje FluxQL me permite obtener los datos que yo quiera, ¿ya? Si quiero de esos últimos 5 valores, observen, los menores de 50 van a ser el 37 y el 8. Entonces le voy a decir en el filtro que en el campo value, ¿sí? En el campo, no, sí, en el campo value, no en el field. Entonces le voy a decir en el registro value o en la columna value ese filtro cuyo valor sea menor o igual, por ejemplo, menor o igual a 50. Deberían quedar dos valores, este 50 74 es superior y ya. Ah, bueno, los últimos sí. Realmente aquí lo que aplicó fue, sacó todos los valores menores a 50 y mostró los últimos 5. Ya. Si quisiera hacerlo como pensaba, pues tendría que haber aplicado primero, muéstreme los últimos 5 y de esos últimos 5 los que sean menores a 50. Y efectivamente ahí sí quedaron dos. Entonces, este lenguaje de consulta no va a filtrar, voy a dejar 5 valores completamente. Este lenguaje de consulta, lo que quiero mostrarles es que este lenguaje de consulta es muy amplio. Yo puedo revisar valores booleanos, operar con columnas, mapear, iterar, es decir, a todos los valores de una columna, aplicarle una operación y generar un valor nuevo. Eh, y todas esas funciones las puedo hacer desde la base de datos, cosa que las respuestas que ella me dé ya vengan operadas y ya tengan unos filtros, unas operaciones previas mucho más rápidos que hacerlo en script posteriores. O sea, todo lo que me puedo ahorrar desde la base de datos, aprovechando la velocidad como ella encuentra los datos, me va a dar mucha más velocidad de operación que si lo hago desde un script, que si yo descargo la base de datos completa y empiezo a operar sobre la base de datos, mientras aquí puedo tener valores previos, operar valores previos matemáticos, funciones, se pueden crear propias funciones. Realmente el lenguaje es muy amplio y todo lo que yo pueda ahorrar ya me devuelve la respuesta filtrada y puedo trabajar con esos valores. Sin embargo, eh, aquí quiero, si yo hubiera querido los valores de humedad, entonces simplemente pongo H aquí y aquí los tengo. O si yo hubiera querido los valores de, creo que esto es an
y le voy a decir que otra medida, o sea, voy a dejar los dos valores, ¿sí? Para que veamos otro poquito más del lenguaje. C aquí, en mayúscula, y le doy submit. Dice inválido aquí. Ya. Aquí yo le estoy diciendo que en el campo measure tenga C y H, por lo tanto no ocurre, ¿no? No tiene las dos medidas en esa columna, es C o H. Y efectivamente ahí ya me muestra me filtra por las medidas que tienen H en la columna de measure eh, o H. Ahí están. Entonces yo puedo trabajar con esas consultas. Vamos a dejar hasta aquí la consulta y vamos ya a empezar a trabajar desde Node-RED. ¿Qué es lo que yo hago desde Node-RED? Hay dos maneras. Realmente, si lo que yo quiero es ejecutar un script, aquí ya se escribe en la base de datos. Si lo que yo quiero es ejecutar un script, eh, por ejemplo, de algún lenguaje de programación como Python, dependiendo de los valores que va a trabajar en esa base de datos, yo simplemente lo que hay dos maneras de hacerlo. Una es extraer los valores de la base de datos. Entonces, una manera es usar los nodos de influx. Entonces, el nodo de influx lo que te va a decir es, te va a pedir la configuración, ¿sí? Entonces, aquí pues ya está la autenticación, pero le dice a qué organización y bucket debe conectarse. Entonces, el bucket lo habíamos llamado temperatura. Sí, temperatura y perdón, es que aquí estoy insertando datos y este no es no, es este. Este es el nodo que va a obtener los datos desde la base de datos. Lo que ya está guardado lo voy a obtener. Y le digo que el nombre de la organización que usted le haya puesto al, al bucket y aquí vamos a dar el debug y todo. En la parte de abajo, en la parte de abajo, dice cuál es la petición que le va a hacer. Entonces, Influx nos facilita eso. Simplemente copiamos y pegamos este valor ya evaluado. Ya tenemos lo que queríamos. Es decir, tenemos todo lo de la medida. Acá hay un errorcito acá hay un error. Ah, no, ahí está bien. Entonces tenemos todo, pues que aquí no lo muestro. Tenemos todo desde el rango de hace una hora, primera línea, todos los que tengan por medidas grados centígrados, las últimas 5. Y le doy y dice que no encuentra esa organización. Es un error de aquí porque se nos borró acá, aquí, el nombre de la organización que en la pasada revisamos dónde estaba, ahorita lo mostramos. Cuando yo le dé, simplemente empiezo a obtener objetos, un array de objetos. Si nosotros miramos ese array, voy a agrandarlo un poquito. Para que veamos, observamos que sí, efectivamente estoy teniendo una lista de objetos. Y dentro de los objetos viene el value, o sea, los últimos 5 valores. Estoy obteniendo toda la tabla realmente. Estoy obteniendo toda la tabla. ¿Listo? Entonces, si observamos ya en este momento, jalamos valores de la base de datos y lo tenemos como un array o una lista de tablas o de pequeños JSON donde adentro viene el valor. Lo siguiente, para sacar esos valores de ahí, puede ser a través de un nodo function que va a iterar la lista, va a coger la lista y va a sacar cada valor. Entonces, aquí podríamos verificar. Yo por aquí tengo los códigos necesarios para poderlos explicar. Em, esta parte es importante que
si no hay suficiente experiencia en programación, simplemente se ayude con, con IAs generativas, puede ser con Copilot, con ChatGPT, no hay problema con ello. Entonces, por ejemplo, si yo sé que tengo una lista de objetos, ¿cómo la itero realmente? Entonces yo puedo investigar en ChatGPT cómo iterar esa lista de objetos, pasarle la manera como están los formatos y para que me ayude a revisar como si no tengo suficientes conocimientos. Por ejemplo, esto es en JavaScript y dice, cree una lista vacía. Luego itere ese valor con un for que va recorriendo los valores desde i hasta el largo de la lista uno por uno y va ingresando esos valores a través del método push en la lista vacía que creó. Como resultado, el payload del button function va a ser una lista con solo los valores, es decir, entra a cada objeto, saca el valor y crea una lista con ello. Entonces, como nosotros ya tenemos esto acá armado, vamos aquí al nodo function y pegamos el, el valor. Vamos a correr el debug aquí. Recuerden que salía como un array de objetos y le damos instanciar. Vamos a simular y corremos todo nuevamente. eh, corremos todo nuevamente. Espérate que hay un nodo que está en intervalos. Listo. Borramos todo nuevamente y le damos inyectar. Observen que en la anterior tenía un array donde los valores venían adentro. Ahora tengo un array completo, ¿sí? Tengo un array completo donde tengo una lista con todos los valores. Es decir, mire que el flujo ya va tomando forma. Me conecto a la base de datos donde tengo mis valores. Yo le puedo decir en este nodo de inject cada hora haga una consulta Flux, ¿sí? En FluxQL. La consulta lo que hace es coger los valores de una hora atrás, filtrarlo por grados centígrados y coger los últimos 5 valores. El nodo function lo que hace es convertirlos, sacarlos, organizarlos para entregarme una lista. Esa lista yo ya se la puedo pasar a un script de Python ya organizadita. Esa es una forma. Entonces el script de Python lo tenemos por aquí abierto. Yo tengo un script, este script, el script de Python lo que va a hacer es coger argumentos externos, ¿sí? Es decir, lo que reciba externamente lo va a guardar. Como lo recibe en una lista separada por coma, el método split lo que hace es coger cada valor separado con coma, como cuando exportamos un archivo de Excel separado por coma, y me los convierte a una lista. Es decir, a una lista, a una lista ya de valores, ¿sí? Porque pues yo lo tengo es en string. El paso anterior me devolvió la lista en string. Todo esto se había podido hacer en el nodo anterior, sino que es de manera didáctica poder usar este script de Python y hacerle alguna operación. Entonces, cuando el script de Python recibe los valores, los pasa a float, de cadena de texto a floats, y luego los suma y los divide por el ancho, es decir, por el ancho de la lista, es decir, los promedia. Como tal, el script que estamos implementando lo que hace es recibir un valor de una base de datos, sacarle el promedio y devolverme el promedio. Mire que el script se llama text.py. Vamos a ir a la ruta donde lo tenemos guardado. eh, Copiamos la ruta y vamos a decirle a Node-RED que nos active ese script en un tiempo determinado. Entonces, el nodo mejor para hacer esto es el nodo Excel, que nos pide dos parámetros, que nos pide algunos parámetros. En este caso, copiamos la ruta acá y le vamos a decir que, como imaginen que esto es consola CMD, entonces simplemente es darle el comando que lo activa. Como es un script de Python, el comando Python y el enlace. Pero como él está esperando unos parámetros, activamos aquí en adjuntar el payload. El nodo function nos pasa como payload la lista de los valores anteriores y se los pasa al script. Por lo tanto, el script va a sacar un promedio y nos va a devolver un promedio. Vamos a, ya a pasar este nodo debug para verificar
que él nos va a pasar un promedio. Listo. Y vamos a dejar otro debug acá. Y vamos a dejar dos valores nomás para que sea fácil calcular el promedio visualmente. Entonces aquí en tail vamos a decirle que los últimos dos valores. Borramos acá, le damos acá y veamos. Noten que aquí nos devolvió bien los últimos dos valores, pero en el promedio el script está botando un error. ¿Listo? Entonces aprovechemos este momento para verificar que el nodo exit tiene por una salida saca el estado de los errores y yo ahí puedo verificar qué es lo que está pasando. Borramos acá, lo vamos a correr para ver cuál es el error. Entonces ahí está diciendo no se encontró Python se ejecuta sin argumentos, ¿sí? Bueno, entonces resulta que en esta computadora parece que hay problemas con el pad de Python. Simplemente resaltemos aquí la importancia de verificar los errores y cómo solucionarlos. Voy a detener un momento la pantalla mientras soluciono el problema que no corresponde a este video. Bueno, aquí fue necesario revisar el tipo de error. Observen que nos estaba arrojando un error que decía que no se podía ejecutar el Python. A veces son errores simples que tenemos que tener en cuenta. Depende de la versión de Python. Por ejemplo, en este equipo el comando que lo lanza en CMD no es Python, sino solo Py. Y eso era lo que estaba generando el error como de autorización. ¿Listo? Finalmente, lo que hace el flujo es viene, saca los datos de la base de datos, el nodo function los convierte en una lista, esa lista se le pasa por parámetros aquí, el payload que manda él se le pasa por parámetros al script y verificamos el script y en el script habíamos mirado que esta función está esperando los argumentos, cuando le llegan los argumentos los separa por coma o los splitea. Fue necesario agregar un bloque de códigos para manejar eh, lo- la, la conversión entre puntos y comas, si los parámetros llegan, los decimales llegan como coma o como punto, es necesario revisarlos antes de. Pero finalmente luego coge todos los valores que lleguen y los suma y los divide entre el número de valores que llegue. Por lo tanto, es un promedio y retorna el promedio. Entonces, lo importante del flujo es que el nodo exit cuando coge los valores de la base de datos y se los pasa al nodo exit, el cual se los pasa al script de Python, ¿ya? Finalmente, cuando recibo los datos, podemos revisar que eh, los va a pasar, el nodo exit siempre devuelve una respuesta como string, ¿ya? Entonces es necesario coger ese valor, ese promedio que viene como texto y pasarlo a entero para poderlo graficar posteriormente. Entonces, esto es lo que hace este nodo function. Revisamos acá, agrandamos un poquito. Es un nodo supremamente sencillo. Coge el valor del payload, ¿sí? Lo guarda en una variable, luego la parsea a entero y la devolvemos, la retornamos. Por lo tanto, eh, cuando hagamos este flujo, cuando activemos este flujo, lo que vamos a recibir es el promedio. Voy a poner un debug para que vean los dos valores que aquí ya están llegando como cadena y lo que pasa después del script de Python. Entonces, mira, aquí en esta parte nos está mostrando lo que pasó con el flujo. Eh, Simplemente extrajimos de la base de datos los últimos dos valores y 97 y 50. Eso daría 144, el valor estaría en promedio 74. Entonces aquí llegan los últimos dos valores, 97 y 50. Aquí se le pasan por argumentos, aquí activa el script, este nodo function vuelve y lo comenta el número y esta es la respuesta. Entonces en este pequeño ejemplo estamos aplicando un script de Python, activando un script de Python con los valores relacionados a que extraemos de la base de datos. Esa es una forma, la forma uno.
Esta forma, ¿qué es lo que tiene? Que noten que al principio el tratamiento de los datos se hizo antes de activar el script de Python. Node realmente para hacer funciones en intervalos es muy práctico. El servidor queda cargado en el servicio y si ponemos cada día, cada segundo, cada hora, él se activa el servicio y hace todo el proceso. Entonces va a extraer los valores de la base de datos y a partir de los nodos function voy a trabajar todos los datos y le paso los datos ya preformateados o listos al script de Python para que pueda trabajar. Ya, ¿qué nos ahorramos aquí? Pues trabajar con el lenguaje FluxQL y trabajar con el servidor todo y pasarle a Python los datos ya preformateados. O si no, Python en la segunda forma, Python tendría que trabajar todo el bloque de código que también es viable, depende de las habilidades de cada persona. Entonces vamos a hacer la segunda parte. En la segunda parte, en la segunda parte ya no tenemos el lenguaje, ¿sí? Eh, en la segunda parte, perdón, aquí sí sería necesario. En la segunda parte, mira, vamos a activar directamente en un intervalo específico, ir a activar un script de Python, ¿sí? Ese segundo script ya lo tenemos precargado, se llama test.py y esperamos el valor, ¿listo? Pero vamos a revisar que tiene test.py. Entonces, de esta manera, dentro de la documentación de InfluxDB, cuando entras a la base de datos, le muestra, eh, le muestra aquí en Data Source la cantidad de fuentes de datos a las que puede conectar y desde las que puedo extraer información, ¿sí? Entonces, Python es una de ellas. Busquémosla, aquí está Python. Y si nosotros entramos, de hecho nos ayuda con la documentación necesaria para trabajar con Influx. Dice que desde Python, desde nuestro entorno de Python, podemos descargar una librería que se llama Influx Client y que nos va a pedir el token, sí, el token de la aplicación y desde nuestro entorno de Python voy a poder conectarme a la base de datos y tener valores obtener los valores que quiera. Puedo subir datos también desde el script de Python o descargar datos, ¿sí? Hacer queries sencillas desde el propio script. Miren que aquí hace una explicación sencilla y dice, mire, simplemente este es el query que habíamos visto directamente en FluxQL y dice, desde el bucket temperatura, el rango de inicio 10 minutos, o sea, devuélvame los valores de los últimos 10 minutos. Ese es el FluxQL. Y acá explica un poquito el código necesario dice, mire, crea eh, un objeto de tipo query API, ¿sí? Client, y simplemente dentro del query pásele el- la consulta y él le devolverá esos valores y si quiere lo puede mostrar en tablas. Eso fue lo que se hizo realmente. Aquí, mire, aquí dice. Aquí muestra cómo y ya ahí termina. Simplemente muestra cómo hacer el query. En el script previamente ya habíamos hecho una configuración. Listo. Y en esa configuración simplemente ya le pasamos, le dijimos, mira, desde el bucket temperatura en el rango de un día, o sea, vaya hacia un día atrás, filtre lo que tenga en la columna measure, la grados centígrados y devuélvame los últimos 5 valores. Aquí está las dos partes que tienes que tener en cuenta es esto simplemente, el query que esté construido igual como se construye en la sección de consultas en la propia base de datos. De hecho, puedes copiar allá y pegar acá en el script de Python y va a mantener la misma estructura del query para pedir los datos. Esa parte es la única, que esté bien construido el query. Y la otra parte es aquí, que estos valores estén correctamente. Entonces, que esté correcto
el valor de la IP donde está instalado el servidor, en este momento está en localhost, por eso 127, el valor de la organización, el nombre de la organización que usted le dio y el API. Voy a verificar el API porque creo que no coincide. Realmente, aquí creo que es get token. Aquí da el API. Voy a copiarlo mejor porque termina en DG. Y voy a ir al script a reemplazar el API. Eh, Dan, no es adecuado poner el API aquí en texto plano porque una vulneración del script pues ya nos deja los datos expuestos. Entonces ellos explican que es mejor crear una variable de entorno para jalar el API y no exponer los datos. Sin embargo, aquí lo haremos de manera plana, más insegura para hacer la prueba. Aquí vamos a correr script. Entonces, observen qué pasa acá. Vamos a inyectar. Esto va a correr de una vez el script de Python y lo va a ejecutar. Lo va a activar. En ese momento se ejecuta. ¿Y qué pasó aquí? Aquí sale un gráfico. Entonces vamos a revisar a profundidad el script de Python, qué es lo que tiene. Esto lo puedo bajar más y revisemos aquí. Aquí venga a ver si podemos ocultar. Sí. Y agrandemos un poquito más acá. Entonces mira, ¿qué diferencia tiene con el anterior método? Que en el anterior estábamos dejando todo en Node-RED. Aquí simplemente cada cierto tiempo activamos el script y ahora es el script el que se conecta a la base de datos. Ya no es el nodo de Influx. Entonces cuando el script se conecta le pide a la documentación y dice que desinstale en el sistema. Hay que instalar previamente la librería Influx Client, ¿sí? Entonces, instale la librería Influx Client. Entonces, aquí ya hicimos el proceso previo de instalarlo. Y esto se puede instalar en el equipo o en entornos virtuales para evitar problemas de versiones. Entonces aquí instalas la librería Influxien y aquí instalé abajo también la librería de Matplotlib para graficar, pues porque la vamos a usar en este momento. Entonces importamos la librería, las librerías que necesitemos y simplemente pegamos el código de la documentación donde decía lo necesario, el token, la organización, el bucket al que se va a conectar, el query que vamos a hacer y simplemente aquí hay lo que hace el resto del script. Incluso nos ayudamos ahí un poco con ChatGPT y decimos, listo, cree una lista vacía y por todas las tablas que reciba, obtenga el valor que hay en value. O sea, cada columna extraiga el valor y vaya agregándolo a la lista. Como resultado de eso, voy a tener una lista con todos los valores. Entonces, como la petición fue, la petición que le hice a la consulta, al query fue en el rango de un día anterior, o sea, un día extraiga los últimos 5 valores recibidos y meta los valores como de manera independiente cada valor como un elemento de una lista vacía. Esa lista vacía se llama value list. Luego, para hacerle algo, para trabajar algo en el script, no es necesario, pueden ser muchas cosas. Ya después de que usted tiene los datos, puede trabajarlos en el script con Matplotlib, con Pandas, con Machine Learning, con lo que quiera, porque eso ya es facilidad de Python. Entonces lo que vamos a hacer es coger los valores y organizarlos con Matplotlib para crear un plotter de los valores y graficarlos. Y pues hacer el uso de un script. Y luego el último show va a mostrar el valor. Entonces, lo que cuando ejecutamos aquí, va al script de Python, el script de Python se conecta, hace la consulta a Influx
con el query específico. Recuerden que la consulta de influx puede llegar a ser muy avanzada, puede operar valores previos y muy rápido nos va a devolver esos valores y con esos valores ya empiezo yo a trabajar en el script de Python. ¿Listo? Entonces, esta es la segunda forma. Para resumir, la primera forma es a través del nodo influx, tenemos los datos, los paseamos todos en Node-RED y la segunda le dejamos todo eso a Python. ¿Qué diferencia puede haber? O consejos. Primero, que las consultas SQL, que las consultas SQL ya hayan hecho todo el filtrado que puedan hacer, porque ellas lo hacen mucho más rápido que lo que lo haría el script de Python, el cual va a recorrer un flujo de información y va a ser mucho más complejo parsear, extraer datos para después trabajar. Entonces, una consulta bien elaborada, teniendo en cuenta la documentación, me deja los datos limpios para poder trabajar de manera más sencilla acá. Si quiero, nuevamente puedo trabajar con el nodo de Influx, lo que me permite es exportar la consulta muy fácil y tener los datos. Y si trabajo mejor en JavaScript, pues Node.js da la función de trabajar en el nodo function de JavaScript y hacer todo el proceso y dejarle los datos limpios a Python. Con eso, lo que se logra es que el script de Python esté activo por menos tiempo. O la otra manera es con el script de Python, el cual lo estamos arrancando con el nodo inject en intervalos de tiempo que nosotros queramos para que haga su función. En este caso, la función es conectarse a la base de datos con la documentación que muestran allí, extraer los valores y luego trabajarlos y hacer operaciones típicas de Python con ellos. ¿Listo? El script de Python también podría hacerse para autolanzarse, es decir, aquí en el código con la librería de tiempo yo pudiera hacer que el script cada tiempo se lance solo, pero eso me parece un poco más incómodo que hacerlo con Node-RED porque el servicio en Node-RED ya está instalado el servidor, entonces las interfaz gráficas, todo ese proceso que está listo, pues de todas maneras ya tiene el servicio activo, entonces aquí ya se puede hacer. Mientras que aquí queda el script ocupando un proceso del servicio corriendo todo el tiempo. Si tiene problemas el script, vamos a tener errores, mientras que Node-RED es seguro, digamos, como servidor para arrancar estas funciones. Estas son las dos maneras que hay de trabajar. Hasta aquí este video. Muchas gracias.